Yo creo que todos me oyen. Muchas gracias a la APAC por la invitación. De verdad que el honor es mío, con la intención también de difundir los cuidados paliativos a lo largo de todo el mundo, ¿no? Siempre digo, ¿cómo me gustaría que ese momento único para todos sea el mejor en todos los rincones del mundo, ¿no? Momento único, porque viajes podemos hacer muchos, ¿no? O dos o tres, pero el que nos vamos a morir es una sola vez. Por lo tanto, también dar gracias a la doctora Gloria Domínguez y al doctor Francisco González por la invitación y haber pensado un poco pues invitarme a compartir justo en este mes de los cuidados paliativos. Yo entiendo que los que estáis aquí todos son paliativistas de corazón o de vocación o de profesión, ¿no? Y si no, estáis iniciándose en el tema de los cuidados paliativos. Muy bien, para mí es importante, ¿no? Hoy voy a centrarme básicamente en algo que a mí me apasiona dentro de los cuidados paliativos, es la planificación anticipada de cuidados. Hablaré de tres cosas importantes, quiero que tengáis presente esto, ¿no? Planificar es un arte, por lo tanto hablaremos de lo que es la definición, los pilares de la planificación y herramientas de planificación, incluido el dodecaedro, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver la definición de planificación, no confundamos el documento de voluntades anticipadas con el proceso de planificación anticipada. El documento de voluntades anticipadas, lo dice su nombre, es un documento, mientras que la planificación es un proceso. Pero es un proceso que, básicamente, la planificación anticipada ayuda a preservar la autonomía y el cuidado del paciente. Oye, antes que nadie o sea, me gustaría que la gente me tratara como yo quiero que me traten, no como tú crees que debes tratar. Eso es importante. Mi autonomía dentro de los principios bioéticos, ¿no? Porque yo he dicho que soy el coordinador de medicina paliativa, pero soy profesor de bioética tercero y cuarto de medicina también en la universidad. A partir de aquí, los principios de los 4 principios bioéticos bases, la autonomía es el principio fundamental. Entonces, a partir de ahí, la planificación garantiza de verdad que el paciente se pueda respetar su autonomía hasta el final, incluso cuando ya no puede decidir, se pueda continuar. Pero hay que tenerlo presente y hay que estar convencidos de ello. Entonces, la definición existe en 2 definiciones, una de la European Association for Palliative Care, que bueno, ya fue hace unos años, y una reciente hace poco, que es básicamente la versión en español. Pero más que las publicaciones, vamos a ver realmente qué es la planificación anticipada. Que lo tengamos claro, que lo tengamos presente todos los que estamos aquí. La definición de la planificación permite a los individuos con capacidad de decisión, todos los que estamos aquí, ¿no? O sea, en teoría, todos los que estamos aquí, capacidad de decisión, todos, identificar nuestros valores, qué es importante para nosotros, qué es importante para ti, para mí, tú que me estás escuchando ahora mismo, ¿no? ¿Qué es importante? No sé si te has planteado que algún día tu vida acabará, yo me lo he planteado muchas veces con todo lo que veo, por lo tanto soy consciente y he hecho la reflexión personal de qué es importante para mí. ¿De acuerdo? Hace muchos años, por ejemplo, cuando mis hijos eran más pequeños, ahora ya son adolescentes, y como hablo tanto de ese tema, ya lo tienen muy escuchado, cuando eran más pequeños decía, me gustaría morir en el hospital, ¿no? Porque mis hijos son pequeños, y a partir de aquí decía, oye, si es posible, morir en el hospital, pero ahora que son más grandes, porque son pequeños, pero ahora que son más grandes me gustaría morir en mi casa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues ya son más conscientes, ya pues hemos hablado tantas veces del tema, hemos trabajado, porque he hecho también planificación en casa. Lo has hablado con tu marido, lo has hablado con tu mujer, o con tu esposa, con tu esposo, ¿saben ellos cuáles son tus valores? Mi esposa lo sabe, mi esposa sabe que me gustaría morir en el sofá del salón que tengo, delante de la chimenea, escuchando tal tipo de música. Pues mira, sí se puede, sí se puede. Por lo tanto, identificar los valores. Siguiente, reflexionar sobre el significado y consecuencias de escenarios graves de enfermedad. En teoría, yo no tengo una enfermedad diagnosticada, pero me podría dar, pues ahora luego miraremos las curvas del final de la vida, las trayectorias que todos conocemos, pero claro, ahora mismo podría dar un COVID, que ya me ha dado 2 veces y vacunado. Con lo cual, a partir de ahí digo, mira, la primera vez fue muy malo y pensaba, dije, no, claro, si tengo una opción de irme a la UCI, pues mira, como soy joven me gustaría. Pero si soy consciente que si tengo una enfermedad oncológica, depende del momento en que me toque, dejaría, oye, dejarme marchar tranquilo. Dejadme marchar, no he dicho dejarme morir, dejadme marchar. Por lo tanto, es importante reflexionar, ¿no? Porque no, todos los que estamos aquí nos moriremos de una de las 4 formas de morir. O salvo que tengamos una muerte, o sea, una muerte súbita, la primera forma, la segunda, un deterioro funcional orgánico, un cáncer, o llegaremos a viejitos y nos moriremos igual. Por lo tanto, reflexionar sobre el significado de consecuencias de escenarios graves de enfermedad.
¿no? Entonces, importante, definir objetivos y preferencias para tratamientos y atención médica futura. Yo siempre a veces le digo a mi mujer, le digo, oye, si yo llego a ser mayor, y ya ves que no puedo conectar, ya no me estés llevando a ningún otro sitio, ¿no? Si hago una infección, pues me das un antibiótico, y si mejoro, pues oye, bienvenido todos seguirán cuidándome, pero si no, ten en cuenta que me debo marchar de algo. O sea, la gente no se muere como en las películas, o sea, no dando besos a todos y adiós. No, la gente se muere pues con un cuadro infeccioso, desaturando, tal, y hay que hacer lo necesario por el paciente en el momento concreto, no más de lo que toca, para que veáis que lo tengo bastante claro, ¿no? Entonces, definir objetivos y preferencias. Además, discutir esto con los familiares y profesionales sanitarios. Oye, tu médico de cabecera, ¿no? El que te cuida, si no eres sanitario, pero sobre todo familiares, o sea, primero tu familia. Pero la planificación es complicada al día de hoy en algunos sitios. ¿Por qué? Porque es complicada, ¿por qué? Porque la muerte es un tabú, es un tabú. Yo, habéis leído mi currículum, que soy doctor en ciencias de la salud, ¿no? Mi tesis doctoral, mi PhD, fue sobre el deseo de adelantar la muerte, ¿no? O sea, yo he trabajado muchos años y he publicado mucho sobre el deseo de morir, pero cuando acabé la tesis me di cuenta que el deseo de morir era una parte del todo, que la gente lo que tiene es miedo básicamente a morir porque no se habla de esa situación. Por lo tanto, si planificamos, respetamos la autonomía del paciente y además garantizamos ese cuidado. Y esto es fundamental tenerlo en la cabeza, porque a partir de ahí dices, oye, le podemos cuidar como él quiere que le cuidemos. Le podemos cuidar como él quiere que le cuidamos. Pero para eso hay que discutirlo con la familia, primero con la familia, y además que tu equipo sanitario lo sepa. Es un triángulo amoroso entre paciente, familia y equipo sanitario que te atiende. Si los tres estamos conectados, todo va a ir rodado. En una situación oscura de la vida, para todos, pero va a ir rodado. Por lo tanto, es importante tenerlo presente. Además, ¿qué dice la definición? Abordar preocupaciones. Todos hablamos del dolor total, ¿no? De englobar todas las dimensiones del paciente, pero en la planificación también. Las preocupaciones físicas, dependiendo de la situación de cada patología. Las psicológicas, dependiendo del momento, tu background, tu historia, tu país, de dónde vienes, tu familia, tu situación social, el rol que estás jugando en este momento. No es lo mismo que yo me muera ahora, que tengo hijos pequeños, que se mueran mis padres, ¿no? Porque mis padres ya han vivido, no son muy mayores, pero soy consciente que en algún momento me podrían llamar que mi padre o mi madre está mal, ¿no? O justo hablaba con mi madre de esto, le digo, mamá, porque pues es mayor, pues tiene muchas cosas, y le digo, se va a hacer un cateterismo, y le digo, mamá, bueno, que como ya le hemos hablado muchas cosas, que todo vaya bien, de verdad, rezamos porque vaya muy bien, pero sí sería bueno que dejamos todo listo por si algo nos pasa, ¿no? Porque tendremos un problema si las cosas no están arregladas. Y entonces, a partir de eso, ¿no? Dices, pues, situación psicológica, social. Social depende del entorno, depende del momento y qué estilo de vida, ¿no? Entonces, y además, el rol que juegas en tu familia, ¿no? O sea, el duelo es diferente para mis hijos que el que será para mí, para mis padres, si es que se mueren ahora. Y la situación espiritual que no tiene que ver con religión, sino con la trascendencia personal de cada uno porque se les acaba su historia. Independientemente de que tú creas en la reencarnación, o creas en un Dios, o no creas en nada, o creas seas judío, o no, tienes una situación espiritual y un sentido que te da la vida en esos momentos, porque después ya no lo vas a volver a percibir. Se te acaba la historia y es importante trabajarlo, ¿de acuerdo? Entonces, importante, identificar un representante, una persona que va a representar esa situación, ¿no? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque a partir de ahí, a partir de identificar un representante, cuando no puedas decidir, alguien podrá decidir por ti. Y eso es clave. Entonces, registrar y revisar periódicamente las preferencias. Yo os he dicho, ¿no? Hace unos años, cuando mis hijos eran pequeños, me hubiera gustado morir en el hospital. Ahora estoy convencido que ya son grandes, me gustaría morir en mi casa. Pues revisamos. Otra cosa que hubiera firmado un documento y decir, no, es que usted dijo que en su casa, o usted dijo en el hospital. Por eso es que el documento de voluntades hay que animar a hacerlo, pero ha fracasado, ¿no? Ha fracasado de alguna manera socialmente. ¿Por qué? Porque la gente cree que está firmando su sentencia de muerte, ¿no? Los datos estadísticos, a enero del 2021, aquí en España, el 0,07% de la población española había firmado el documento de voluntades anticipadas. Teniendo en cuenta que en Cataluña, en la comunidad autónoma de Cataluña, habían 91.000 documentos firmados. Y quien le seguía era Madrid, la Comunidad de Madrid, con 36.000. O sea, la tercera parte, casi la tercera parte de los documentos firmados. Y ya nos digo el resto de España, teniendo en cuenta que es el 0,07% de la población española. Entonces, la gente no lo firma, no lo llena. Ya veremos, esperaremos a enero del 2022 para volver a ver el nuevo registro de documentos de voluntades anticipadas. Y va subiendo, es verdad, va subiendo,
Pero es verdad que es un documento y no es un proceso que puede cambiar. El documento también cambia, ojo, también cambia, pero la gente piensa que no. Y como hay falta de formación en este sentido, pues prefieren no firmarlo. Por eso es importante hablarlo con la familia y con el equipo sanitario que te atiende. ¿Por qué? Porque en caso que tú en un momento tú no puedes decidir, alguien pueda tomar decisiones por ti. ¿Cómo te gustaría que te trataran? ¿Cómo me gustaría que me trataran a mí cuando yo no pueda decidir? Que lo tengan claro todos, que lo tengan claro todos. Y esto, claro, ¿cuáles son los principales problemas de la planificación? Que a veces cuando no sabes qué decir o qué hacer, os voy a enseñar los pilares básicos de esto, ¿no? Es que te falta tiempo, no sabes, te falta tiempo para abordar todos estos temas, que la información que estás recogiendo no sabes qué recoger, qué temas vas a abordar, es verdad, la información física, social, emocional y espiritual, pero bueno, exactamente qué de cada cosa. Y además, tener la seguridad de que lo estás haciendo bien y dar satisfacción en un momento oscuro al paciente, a la familia y una satisfacción como profesional sanitario. Pero para eso hay que estar formado. Para eso hay que estar formado en unos pilares fundamentales que a mí me gusta llamar la bondad tiene método. Porque no solo somos profesionales buenas personas. Los paliativistas, yo soy un geriatra y además soy paliativista, somos profesionales como los demás, pero que tenemos un método para abordar una situación concreta de la vida, en un momento oscuro, y acompañar al paciente y a la familia, que esto es punto clave. ¿De acuerdo? Entonces, esos tres pilares que llevo años desarrollando, ¿no?, desde Care Doctor son la comunicación, la planificación por patologías y herramientas de planificación anticipada como el dodecaedro que vosotros conocéis. A partir de aquí, importante, no, para hacer planificación no basta sentarse al lado del paciente y dices, ¿y ahora qué le digo? ¿No? Entonces, hay que tener técnicas de comunicación, hay que conocer estilos de comunicación, hay que adaptar el estilo su estilo al del paciente y el familiar, porque el tiempo es limitado. Si no eres metódico, se te pueden ir los pacientes o las familias por las ramas. Tienes que saber qué estás buscando, pero adaptar tu estilo para que él se sienta cómodo y pueda hablar. Y si no habla, obtener la información que te falta. Esto es clave. Si no, te puedes sentar y hablar, ser muy amigo, quedar muy bien, pero luego te vas a tu casa y te ha faltado mucha información. Y si tienes 20 pacientes, no llegarás. Y si tienes 30, pues menos. Si tienes 10, 15 pacientes, si tienes un método, sabes cómo utilizarlo, a partir de aquí utilizando este método, pues llegas, dices lo que tienes que decir, recoges lo que tienes que recoger y continúas con tu proceso de trabajo en cuidados paliativos y tu proceso de intervención paliativa. Además, porque tenemos un tiempo determinado y todos nosotros, aunque nos guste nuestro trabajo, tenemos familia y tenemos otras cosas también por hacer. No estamos metidos todo el día haciendo esto. Y ser conscientes de la importancia del procedimiento. Cuando digo esto, quiero decir, has de estar convencido. Yo estoy convencido de lo que hago. O sea, cada vez que voy a ver un paciente, cada uno tendrá sus propias historias y digo, ayúdame a ayudar, ¿no? Estoy convencido de que me voy a encontrar, ahora os explicaré, diferentes tipos de personalidades y que tengo que tener una estructura de intervención. Esta estructura de intervención tiene que ver básicamente con conectar primero con el paciente, si es mayor, si es menor, si es joven, si es viejo, si se lleva americana, si está vestido de una manera o tal. Todo esto me ayuda a conectar con el paciente. Además, tengo que hacer preguntas abiertas, ¿no?, para plantearme la escucha activa con este paciente. Y además entrar, depende de lo que diga, a una fase de acompañamiento concreta. Y además, luego, una vez que he ventilado y he generado ese espacio, que el paciente poder dirigirlo. Dirigirlo porque una vez que estamos conectados en la misma sintonía, podemos caminar juntos. Antes no. Nosotros aquí tenemos un programa de formación online donde hacemos mucho roleplaying. En ese roleplaying se ve, ¿no?, que a veces los profesionales se ponen nerviosos y quieren darte más información de la que necesitas. Cuando no has explorado todavía qué sé yo y qué he pensado de lo que sé. Por eso es importante conectar primero y a partir de la conexión dirigir. Todos estos tres pasos, si no se hacen, no tiene sentido. No, por más que diga las cosas, no habré conectado con el paciente. Son estas 4 fases de la intervención paliativa que ahorras tiempo, seguridad, satisfacción y recoges la información necesaria. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado con un familiar, con un paciente súper enfadado? Esto es clarísimo, o sea, paciente dominante o alguien que te cuesta expresar, que te cuesta que pueda expresar sus emociones, que no te habla, que dices, y a veces crees que lo has dicho bien, crees que lo has hecho bien, y dices, bueno, como no ha dicho nada, pues ya me voy. Este ha sido rápido, este ha sido fácil y me voy a mi casa. Las cosas no son así. Tenemos el deber moral y profesional de trabajar con los pacientes y con sus familias porque somos el último eslabón de la cadena asistencial. Esto es clave, somos el último eslabón de la cadena asistencial. Por eso es importante saber trabajar
con los pacientes y con las familias. Entonces, os voy a poner un ejemplo solo, en pequeño, que ahora como me han dado un poco más de margen, de cómo se trabaja con un paciente o un familiar en este caso dominante. Escuchar, mirar un momento, ¿eh? Voy a quitar los auriculares. Días, adelante, pase, pase, siéntese. 58 años, diagnosticado de cáncer de colon, estadio 4, es decir, una enfermedad avanzada. Me acaban de decir que se están acabando las líneas de tratamiento y tiene una primera visita con enfermería. Él tiene una personalidad introvertida, es decir, que escucha más de lo que habla y habitualmente oculta sus emociones. Gracias. Vale, dígame. Bueno, el doctor me ha dicho que venga. Yo le voy a explicar cómo tiene que tomar los fármacos. Este es el que tendrá que tomar por la mañana, este toca al mediodía y por la noche, sobre todo si tiene náuseas. ¿Qué le ocurre algo? Estoy preocupado por lo que me ha dicho. La enfermera tiene toda la información y sabe que la situación está bastante avanzada y que el siguiente tratamiento es una quimioterapia compasiva. Bueno, no se preocupe, que podrá aclararlo todo con el doctor. Yo le voy a explicar cómo va todo y todas las dudas que tenga lo comenta con el doctor, ¿de acuerdo? Vale. Gracias. Muchas veces tenemos buena voluntad, pero por falta de formación perdemos la oportunidad de trabajar un proceso de planificación y o acompañar o abrir la puerta a la planificación anticipada, ¿no? La enfermera no lo ha hecho mal, ¿no? Ha hecho su trabajo, pues mire, usted lo comentará con el doctor y tal, pero él está preocupado. Para ser paliativista, aparte de ser metódico, has de ser consciente que tienes que saber detectar el sufrimiento. Uno. Segundo, recoger el sufrimiento. Y tercero, acompañar en el sufrimiento. No puedes, o sea, que decimos aquí escaquear, ¿no? No puedes escaparte de esa responsabilidad, porque somos el último eslabón de la cadena asistencial. Y esto hay que tenerlo claro. Por lo tanto, entonces, ahora, el tema es, depende del estilo de comunicación, ¿no? Aquí ahí tengo tanta información, pero compartiremos la que nos dé el tiempo. Simplemente he cogido uno de los vídeos de tantos que tenemos en el programa. Hay pacientes dominantes que tenemos que frenarles, ¿no? Así, que nos intentan apabullar y frenamos su información, porque ese paciente que está enfadado está sufriendo también y ha salido de su zona de confort. Tenemos que devolverle a su zona de confort y hay técnicas de comunicación para devolverle. En el caso de este paciente es un paciente estabilizador que está dentro de su zona de confort y está sufriendo que no veas. Necesita alguien que entre a su zona y lo acompañe. Por lo tanto, como en el dominante intentamos frenar la intervención para acompañarlo, en este tenemos que activar la intervención. ¿Y cómo activamos? Por ejemplo, el paso a paso a seguir, ¿no? En ese paso cogemos un paciente estabilizador como este, se conoce como pues, un apoyador. Básicamente busca eso. Tiene miedo que le saquen de zona de confort y no tiene dónde apoyarse. ¿Cómo vamos a ayudar a este tipo de pacientes? ¿Cómo le vamos a ayudar? Pues empezar rompiendo el hielo para que coja confianza. Esto es fundamental, porque él no va a hablar. Tú tienes que sacarle la información. Tardarás un poco más, pero esto es como las cirugías. Los cuidados paliativos es el arte de los pequeños detalles, como cualquier otra cirugía. Y si hay cirugías que son más sencillas y otras que tienen más tiempo, dependiendo de la patología. Y esto es igual. Por lo tanto, hay que interesarse por él y hay que usar un lenguaje no agresivo, no ser tan directivo, dándole tanta información que a veces no tenemos. Yo he hecho varios role-playing con médicos, enfermeras, profesionales, expertos, y cuando yo digo algo, se ponen nerviosos y me empiezan a dar más información de la que yo no sé. Me hablan de cáncer, de que mi madre va a tener dolor, o que yo tendré dolor, o que tendré náuseas y vómitos, con la intención de ayudarme. Pero bueno, digo, es que no lo había pensado esto. Estoy en mi zona de confort y me estás haciendo sufrir. Otra cosa es que me pidas permiso para explicarme y yo te lo dé. Por lo tanto, hay que saber cómo tratar, cómo comunicar con este tipo de pacientes. Ser amables y además preguntas abiertas. Siempre hacer la pregunta abierta. Y si no te responde con las preguntas abiertas, hacer preguntas multirespuesta. Multirespuesta quiere decir darle opciones. Porque todos los que estamos aquí, espero que sí, hemos visto tantos pacientes que no hay ningún paciente que digamos, este nunca lo he visto. No.
Lo hemos visto de todos los tipos, de todos los colores y todos los matices. Por lo tanto, sabemos cómo va a venir, pero tenemos que tener una estructura y una metodología para trabajar estas situaciones. ¿Cuál es el paso a paso con este tipo de pacientes? Tenemos que estar convencidos de ganar esta intervención, siempre. En el dominante también, en el estabilizador también. Y además, convencidos de un punto de vista que yo te explico lo que tienes que saber, no, porque muchas veces cuando el paciente no habla, nosotros le explicamos todo lo que tiene que saber. No, señores, señoras, no, no es así. Al paciente esto no funciona con este tipo de pacientes. Sino yo te mantengo donde estás, y averiguo qué te pasa por la cabeza, qué es lo que tienes en la cabeza y a partir de ahí te explicaré, de acuerdo a la información que obtenga, si es situación de fragilidad, para acompañarte en esa situación y que tú te mantengas en tu zona de confort y yo he entrado y que te puedas apoyar en mí. Esto es clave. Hablo de como pues, los 4 estilos que tenemos. ¿Cómo se logra eso? Pues mira, hay un instrumento que dice, no, pues, hay un sufrimiento de acuerdo a su personalidad, sufre más, se cierra. Así como el dominante o el paciente que, no sé cómo le llamarán en México, pero aquí algunos compañeros, hace muchos años, yo no le llamo así, pero dicen, este es un paciente o un familiar TIP. Es un familiar TIP, ¿qué es un TIP? Digo, ¿no? Entonces, con trastorno insoportable de la personalidad. Bueno, oye, que no tiene trastorno insoportable de la personalidad, lo que tiene es un sufrimiento extremo y por su personalidad ha salido de su zona de confort y no sabe cómo manifestarlo. Pensar siempre, antes de hacer cualquier proceso de intervención paliativa y de planificación anticipada, que si alguien te contesta mal, ¿cuánto sufrimiento debe haber e incertidumbre para contestarte de esta manera? Por lo tanto, si es muy dominante, se saldrá, vendrá así como un león, una fiera. Y si es un introvertido, se cerrará más. Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. Entonces, que yo tengo que ayudar, sí, porque soy el último eslabón de la cadena asistencial y tengo que estar convencido de esto. El objetivo es no sacarle su zona de confort. Ahora vamos a ver el camino seguro, el paso a paso. Hay que preguntarle por su nombre, Juan, María, ¿cómo se llama? Pedro, tal. Entonces, hacer un repaso con preguntas abiertas, como he dicho, ¿no? Y despertar gatillos mentales, despertores del comportamiento. Pensar que el principal gatillo es nuestra autoridad. Y si él nota que esa autoridad nos bajamos y entramos a su zona de confort, vamos a hacer que él se sienta cómodo para poder planificar y hacer ese proceso de planificación anticipada. Y por lo tanto, si hacemos preguntas abiertas, se sentirá cómodo y empezará a hablar poco a poco hasta que luego empieza a ventilar. ¿De acuerdo? Esto es fundamental. Segundo, utilizar técnicas de arrastre, porque un paciente no habla. Digo, bueno, ¿y usted por qué ha venido a la consulta? ¿No? O soy tal. Entonces, bueno, porque me lo ha dicho el oncólogo. ¿Vale? Pues, ¿de qué le lleva el oncólogo? O sea, coger la última palabra y arrastrarla. Bueno, de que tengo una mancha, y esa mancha es buena o no es buena. O sea, arrastrar, bueno, la mancha no es buena. ¿Y hace cuánto que le conocen la mancha? ¿Os dais cuenta cómo voy? Poco a poco. Al paciente que no habla hay que arrastrar la información técnica de arrastre, que me gusta muchísimo, sobre todo con este tipo de pacientes. Caminar juntos hacia donde estamos nosotros, porque nosotros sabemos cómo acaba la película. Y como sabemos cómo acaba la película, tenemos que intentar llevarlo al punto de encuentro. Claro, pero no, a veces depende del paciente, no podemos decirle el final, sino hay que conocerle poco a poco. Hay que conocerle poco a poco porque si le hacemos spoiler, le podemos generar sufrimiento. Pero el objetivo de la intervención de planificación es que él vea lo que nosotros estamos viendo. Porque inevitablemente va a pasar. Y si nosotros no nos hacemos responsables, va a pasar igual. Pero va a pasarlo solo. Y eso sería muy triste. ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti si te encuentras con un profesional que es responsable de tu cuidado y no sabe cómo tratarte, no sabe cómo comunicarse contigo? Por lo tanto, es fundamental. Hay que tener una validación constante de sufrimiento. Hombre, es normal que se ponga así. Lo que no podemos es negar. Es que me voy a morir. ¿Y ahora qué le digo? No, hombre, ha pensado en eso, una técnica de espejo. Entonces, todas esas técnicas de comunicación son importantes para la formación. Hay una autoridad que estar convencido de esta propia experiencia le ayudará. O sea, yo tengo que estar convencido de lo que hago. O sea, como que el que va a pintar una casa dice, yo soy pintor y nadie más la va a pintar mejor que yo. Así como no tienes por qué tener el temor de afrontar a un tipo de paciente si tienes una metodología. Es fundamental, ¿de acuerdo? Y además, centrar el objetivo juntos. Ahora tú y yo vamos a caminar de la mano. Así como en el dominante le dices, vale, le has trabajado y cuando ya digas, centras objetivos, pero es diferente con el dominante, pero con este caminas de la mano. ¿De acuerdo? Vamos a ver básicamente cómo eso es una simulación, es un role-playing que hemos trabajado muchas veces con la gente del equipo para el tema de formación online que tenemos y a partir de aquí básicamente vemos un poco la resolución. Buenos días, adelante.
Ella se pone de pie ahora. Carlos, 58 años, diagnosticado de cáncer de colon, estadio 4, es decir, una enfermedad avanzada. Le acaban de decir que se están acabando las líneas de tratamiento y tiene una primera visita con enfermería. Él tiene una personalidad introvertida, es decir, que escucha más de lo que habla y habitualmente oculta sus emociones. Hola, siéntese, por favor. Gracias. ¿Cómo se llama? ¿En qué puedo ayudarle? Carlos, el doctor me ha dicho que venga. Muy bien, yo le voy a explicar los medicamentos, qué es lo que va a tener que tomar para el dolor, para las náuseas. Este se da por la mañana para el dolor. Si tiene náuseas, puede tomar esta medicación. Carlos, ¿le ocurre algo? Es que estoy un poco preocupado. ¿Y qué le preocupa, Carlos? Bueno, es que lo que ha dicho el doctor, no sé. ¿Qué es lo que no sabe, Carlos? No, me ha dicho que la quimioterapia, no, que se acaban los tratamientos y me va a dar una nueva. Y claro. Sí, ya he leído que se acaban los tratamientos y que van a empezar otra quimioterapia. Y la verdad es que imagino que la situación no es fácil, Carlos. Y que... Ella no niega la información, ya he leído, se confirma, no gira para el otro lado, no gira para ningún lado. Entonces, y sigue con su proceso de intervención. No sé, yo me estaba preguntando en este momento si, no sé, cómo le ha sentado todo esto, toda esta noticia, ¿no? ¿Qué piensa de todo esto? Pregunta abierta. ¿Qué voy a pensar? Claro, cómo me ha sentado, ¿no? Porque a ver si no va bien, ¿no? Sí, claro, si no va bien y yo, claro, es que yo tengo familia, ¿no? Y me muero, y mi mujer, y mis hijos, ¿qué va a hacer de ellos? ¿Qué va a hacer de ellos? Gracias. Gracias. Es normal que esté así, Carlos, es normal. ¿No se habrá equivocado? Ay, cuánto nos gustaría decirle otra cosa, Carlos. Sabemos que la situación no es fácil. Y esta situación es como una moneda, con dos caras, ¿no? Una es buena, otra no es tan buena. Y como usted ha pensado, podemos estar en el otro lado. Y nuestro objetivo es en todo momento acompañarle, a usted y a su familia. Y siempre vamos a buscar el máximo confort para usted y los suyos. Y hablando de su familia, ¿le gustaría que habláramos con ellos para aclarar dudas? ¿Qué le parece? Eso estaría bien. Muy bien. Importante, ¿no? ¿Cómo hace la intervención? Ya no se hace responsable, interviene y hace preguntas abiertas para intentar llegar al paciente. Esto es clave, ¿no? Entonces es importante conocer que hay pacientes dominantes, pacientes influyentes, que no hay manera de cortarlos y hay que arrastrar la información para conectarlos con lo que nosotros queremos. Hay pacientes y familias que son estabilizadoras, que claro, no puedes sacarlos en el confort, como este paciente, y hay pacientes analíticos que traen datos y quieren datos. Entonces, es importante saber cómo tratarlo. Nosotros hicimos un proyecto de investigación hace muchos años para detectar estilos de comunicación en los pacientes y las familias y lo presentamos al Congreso Europeo, donde vimos realmente que los estilos eran muy similares en todas las personas y que nosotros como profesionales teníamos que adaptarnos para poder llegar a comunicarnos con ellos. Entonces, ese proceso de intervención paliativa que había dicho, que conectas con él, empiezas con preguntas abiertas, le acompañas y después ya le dices, ¿no? Como ya le ha dicho, oye, vamos a hablar con su familia, diriges qué es lo que tienes que hacer, teniendo en cuenta sus estilos de comunicación y además al cuidador principal, que es fundamental porque le acompaña, te permitirá hacer la planificación o abrir un paso a la planificación anticipada de cuidados, a la planificación de acciones anticipadas, como queráis llamarle, ¿no? La planificación anticipada de cuidados es la traducción literal del Advanced Care Planning, ¿no? Básicamente para intentar abordar las principales necesidades del paciente. Entonces vamos a la segunda parte, ¿no? Porque he visto que me pasa un poco el tiempo, pero la planificación por patologías. Llevamos media hora, espero no pasarme. Planificación por patologías. Ese es el segundo pilar. Primero, conocer, detectar el estilo de comunicación del paciente y ahora vamos a la planificación por patologías y por fases. Entonces, ahora vamos a hablar de las 4 patologías principales que trabajamos en el programa, que es el EPOC, el ELA, el cáncer y la demencia, básicamente, que seamos conscientes de que nosotros trabajamos, vamos a morir de alguna manera.
De alguna manera, quiero decir, hablamos hace un momento de las 4 formas de morir, ¿no? La muerte por cáncer es muy parecida a la muerte súbita, por insuficiencia orgánica, o llegaremos a viejitos y nos moriremos. Pero claro, independientemente de que el cáncer sea de una manera o la insuficiencia orgánica, dentro de cada una de estas trayectorias de tener la vida hay patologías que hay que cuidar. Y cada patología tiene sus principales necesidades. Al día de hoy, para el cáncer hay una incertidumbre brutal, porque hay muchos tratamientos, inmunoterapia, va cambiando. El paciente con EPOC es complicado planificar porque es un estilo de vida. Un paciente con EPOC no ve que se va a morir. Yo tengo varios, ¿no?, que dicen, no sé por qué el neumólogo ya no me quiere ver, o por qué el de urgencia me ha dicho que ya no venga. Por eso he llegado a su casa, ¿no? El paciente con ELA, una pérdida de autonomía funcional, insuficiencia cardíaca y un malestar emocional impresionante, no es como el del ELA, ni incluso como el EPOC, porque el EPOC ha ido fumando y ha llegado a esta situación. El paciente con insuficiencia renal, su calidad de vida, entra, sale, entra, ¿cómo se puede ver afectada? Y el paciente con demencia, se ve afectada su autonomía, pero cognitiva. Entonces, las necesidades van a variar y dependerá también de la edad del paciente. Y estas necesidades que van a variar también dependiendo del lugar donde te encuentras. Si estás, por ejemplo, en el sociosanitario o en el domicilio, esto cambiará, aunque sean las mismas necesidades en el mismo grupo de pacientes. Es un estudio que hicimos en el 2017, 18 y lo publicamos en el 2019, sobre estas necesidades fundamentales. Este era un previo de lo de Caedro que vamos a hablar después. Sentimientos de carga, no estar conectado a máquinas, y el dolor y la disnea pasaban en un segundo plano en un sociosanitario. Mientras que en el domicilio lo principal era, no quiero tener dolor, no quiero tener ahogo, sentimiento de carga estaba, pero no era fundamental, porque eran independientes, no tenían esa necesidad. Mientras que en el sociosanitario, hospital intermedio, para que se entienda, no hospital de agudos, pues mira, ya había quien le cuidara. Por lo tanto, estas mismas necesidades habían cambiado. Muy bien, y esto es fundamental, que también tengamos en cuenta que además de que las patologías, tengamos en cuenta que además por las patologías tenemos que tener en cuenta los estilos de comunicación de nuestros pacientes y además todo el proceso de intervención paliativa, explorando las principales necesidades físicas, sociales, emocionales y espirituales en todo el proceso de planificación anticipada. Y que además reservemos un momento concreto para poder planificar. Y ese momento concreto para poder planificar, hay puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Puntos importantes que no me los he inventado yo, es un gold estándar del Advanced Care Planning, está publicado, esto lo podéis encontrar en internet. Primero, piensa qué voy a decir. ¿Qué voy a decir? Dependiendo del paciente, si yo tengo ahora 47 años, ¿qué me vas a decir a mí? ¿Cuáles serán mis necesidades? Yo no estoy jubilado, tengo necesidades económicas, tengo necesidades de mi mujer, de mis hijos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con mi casa, con mi hipoteca? Tengo unas necesidades concretas. Por ejemplo, mi salud me preocupe, mis futuros, mis planes, tantas cosas. Piensa qué me vas a decir a mí si te encuentras conmigo. ¿Qué le vas a decir a uno de 80 años, o de 90, o de 100 años? ¿Qué vas a hablar con la familia? Piensa qué vas a decir. Segundo punto, hablar. Una conversación ética, que se note que estás para ayudar. Que no vengas a hacer solo un papel, sino que realmente estés convencido de lo que vas a hacer. Un tercer punto, registrar en la historia clínica. Son 5 puntos. Siempre queda registrado. Se habló tal cosa, se hizo este proceso de esta manera. Además, hay que discutirlo con el paciente y la familia. Mire Juan, mire María, y con quien esté su acompañante, mire señor Juan, tal. Hemos hablado de esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Le parece que debería ser de esta manera? Pedir permiso. Ya no es la visión paternalista donde el profesional sanitario decide por el paciente. No es así, señoras y señores, no es así. Es una relación en conjunto. Me decía uno de tantos pacientes, ¿no? Una de estas frases que me gustan mucho, decía, esto ha sido una muerte compartida, porque el paciente cuando estuvo bien decidió que cuidamos en casa, la familia estuvo de acuerdo y el equipo sanitario que le atendía, pues era mi equipo, estaba bien. De tal manera que cuando venía un equipo de urgencias, cuando se descompensaba y quería llevárselo, decía, no, hemos firmado un papel conforme mi padre se quedará en casa. Y así estuvo 4 años. En invierno cruzábamos los dedos, se descompensaba, y en verano, pues mira, pasábamos bien, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues llegó así hasta que un día llegó y se murió, ¿no? Discutirlo con el paciente y con la familia. Y además, compartirlo con el equipo asistencial y los responsables de su cuidado. Estos serán 5 puntos importantes en el proceso de planificación. Pero hay puntos claves. Establecer las necesidades por patologías, no es igual en todas las patologías, ¿no? Ya os he enseñado que no se muere igual un paciente con EPOC, con ELA, con demencia, con cáncer, con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia renal. Además, es importante que hay que despertar gatillos mentales para que el paciente o la familia sea consciente de la situación de fragilidad. Si no son conscientes de la situación de fragilidad, no puedo planificar. ¿Por qué? Porque puedo hacer daño. Es verdad que lo hay que reevaluar, pero primero debe ser consciente con esos despertadores mentales de la situación de fragilidad. Debo hacer la planificación por fases. Ahora os enseñaré cómo se hace por fases, pero siempre
aunque el paciente no esté ajustado, siempre debo tocar la primera fase. Siempre la primera fase, porque esa es la que va a generar el vínculo con el paciente. Y eso, entonces, ahora vamos a ver los puntos. ¿Quién, cómo, qué, cuándo y dónde hacer planificación anticipada? Es lo que vamos a resolver ahora. ¿Quién hace planificación anticipada? ¿El médico, la enfermera, el psicólogo, el trabajador social, el terapeuta? ¿Quién debe hacerlo? Realmente la familia, es lo que dice la literatura, sería lo ideal, pero cualquier profesional formado que acompañe al paciente durante el proceso de enfermedad avanzada puede hacer el proceso de planificación. En este ejercicio que habéis visto es la enfermera, pero podría ser el médico o la trabajadora social o el psicólogo. Entrar a hablar con el paciente, explorar los valores, conectar con él, no hace falta ser médico. Todos los que acompañamos al paciente podemos hacer ese proceso de planificación anticipada. Lo que está demostrado en la literatura, que depende de qué patologías, el médico, la enfermera, el psicólogo, lo suele hacer el paliativista, o sea, el profesional sanitario, básicamente pacientes con EPOC, cáncer y ELA, y los pacientes con demencia suelen hacer planificación con la familia. Ahora, ¿qué? ¿Qué vamos a preguntar? Aquí están los 12 conceptos del dodecaedro que tenéis vosotros, 12 puntos que engloban todas las dimensiones del paciente, todas esas dimensiones que tenemos que trabajar y que le preocupan. Esto es fundamental. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo hacemos por fases. En esas fases tenemos que explorar el cuidado durante la enfermedad, sus valores y emociones del paciente. En una segunda fase, si nos permite, compartir decisiones sintomáticas y objetivos de tratamiento. Y en una tercera fase, hablar de las estrategias para el final de la vida y la trascendencia, ¿no? Esto será fundamental. Además, explorar, deliberar y dialogar y reexplorar la situación, ¿no? A ver cómo ha pensado. El paciente con EPOC te puede decir, no me lleves al hospital, pero cuando ya ve al lobo, dice, no, sí, llévame al hospital porque no estoy bien, ¿no? No le vas a decir, no, usted firmó un papel, usted me dijo que no. Le llevamos al hospital, porque las personas no se mueren como nosotros, o sea, la gente no se muere, a veces dicen, se mueren como han vivido. La gente se muere dependiendo de la familia que tiene y del entorno sanitario que le atiende. Por eso es fundamental trabajarlo y acompañarlo, si las cosas no son como nosotros queremos. Hay una cosa entre la obstinación terapéutica, sabéis que es la obstinación terapéutica, mal llamado encarnizamiento terapéutico, ya no le llamamos así, llamamos obstinación terapéutica, cuando queremos que el paciente viva por todas, ¿no? Entonces, y a veces no somos conscientes que nuestro familiar mayor se va a marchar. Y vamos haciendo todo lo posible, y alargamos el proceso inevitable. Y además, esto es la obstinación terapéutica. Pero la obstinación paliativa es cuando nosotros creemos y queremos que el paciente se marche como nosotros creemos que debe marchar. Siendo consciente, habiendo hecho el vídeo, la foto, besos a todos, y no es así. Esto es la obstinación paliativa. Nosotros tenemos que saber acompañar y cada uno se muere como le toca. Y ese le toca depende del médico, el equipo sanitario que le atiende, la familia, y además de que el paciente esté ajustado, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Entonces, a partir de aquí hay que tener en cuenta al paciente y a su representante, y además tener en cuenta la historia de valores del cuidador principal. Esto será clave. Estos son los 12 conceptos divididos en las diferentes fases que tenemos que trabajar, porque luego trabajaremos o los conceptos o las viñetas. Entonces, por ejemplo, en el mismo cáncer también varía. Por ejemplo, en una paciente con cáncer de mama, por ejemplo, todos vamos a abarcar la primera fase, vamos a hablar del cuidado, de su relación con el equipo médico, los puntos que están trazados, mientras que luego, si vemos en una segunda línea en el cáncer de mama, ya vamos hablando de la segunda fase, pasamos un poco el tema de la instrumentalización, las quimioterapias, cómo vamos a seguir y tal, mientras que en el cáncer gástrico, si veis, en la primera fase ya estamos hablando, porque varía un cáncer gástrico estadio 4, y además, en una paciente con cáncer de mama vemos que podemos llegar hasta una quinta línea antes de empezar una tercera fase, mientras que en el cáncer gástrico estamos hablando ya de la tercera fase, sedación paliativa, dónde morir, todo esto en una primera línea. Entonces, va a variar dependiendo de la patología, por eso hay que conocer muy bien la situación de cada paciente y de cada patología. Ahora hay que ver cuándo lo vamos a hacer, cuándo, entonces ese es el punto importante. Lo vamos a hacer básicamente cuando conectamos con el paciente, puede ser en la primera visita, hay que valorar, siempre en la primera fase. En una primera demencia está demostrado que lo ideal es hacerlo en la primera visita. Además, cuando hay una complicación clínica, el paciente con EPOC ingresado al hospital, ¿no? Por eso hace la planificación en el hospital, el paciente con ELA, cuando se empiezan a complicar la situación y empieza a preguntar, ¿no? Entonces, dificultad respiratoria, aprovechamos para hacer la planificación. Cuando se acaban los tratamientos específicos en el paciente con cáncer, también con nosotros, también con nosotros, pero estoy hablando de qué es lo que dice la literatura y qué es lo que frecuentemente se hace. Todos, en cualquier momento se puede hacer con cualquier patología, cuando el paciente te lo pregunta, pero es importante tener en cuenta que en la demencia siempre lo ideal es hacerlo aquí, y nosotros, dependiendo de los puntos de inflexión,
pero tenemos que estar con las antenas puestas, lo que dice la literatura. A mí el tiempo no me ha dado para explicaros tantas cosas que tenemos que explicar, pero es importante ser conscientes de que las antenas puestas para poder abrir la puerta a la planificación dependiendo de la patología. Ahora, ¿dónde? ¿Dónde lo hacemos, no? En el hospital, sociosanitario, residencia, casa, consulta médica. ¿Dónde? ¿Qué dice la literatura? Donde el paciente se sienta más cómodo, no donde tú estés más cómodo. Por lo tanto, es importante saber que en el paciente con demencia, claro, es lógico, muchas veces suele ser en el domicilio, ¿no? Y en el paciente con ELA, pues cuando acude a la consulta, ¿no? El paciente con EPOC cuando se complica en el hospital. Entonces, cuando ya se está estabilizado, da la oportunidad a hacer proceso de planificación, pero no hay un punto específico, sino es donde el paciente se sienta más cómodo. Muy bien. Ahora, el tema de la planificación por patologías. Importante. 4 conclusiones. Cada patología tiene sus necesidades, la planificación se ha de hacer por fases, hay un contexto conceptual en cada fase y además siempre trabajar la primera fase. Ahora pasamos, que ya estoy on time, al tercer pilar de la bondad tiene método. La bondad tiene método. No hemos hablado de la comunicación, hemos hablado de la planificación por patologías y ahora hablaremos del uso del dodecaedro en la planificación anticipada, utilizando todo esto. Esto originó el 2016, ¿no? Donde se creó la Care Doctors y luego la Fundación Care Doctors, ¿no? Primero fue la empresa asistencial de hacía investigación y formación y diseñamos un proyecto Croupier. Yo soy geriatra paliativista, he trabajado muchos años, he tocado hablando de oncología, en un centro monográfico solo de cáncer, pero a nivel geriatra pues he hecho siempre vida privada. Y a partir de ahí, como trabajo en la universidad y soy el jefe de medicina paliativa, pues mira, me gusta mucho la investigación. Tenía un proyecto que, como eran unas cartas, que están traducidas al mexicano, por cierto, las venden en Estados Unidos, se llamaba Go Wish, ¿no? Entonces hablan de platicar aquí, ¿no? Entonces, en estas cartas presentamos el proyecto, ganamos premios, becas económicas, ganamos un premio de la European Association for Palliative Care, congresos españoles, becas económicas de la Grifols, son becas competitivas importantes, y publicamos nuestro primer artículo sobre las exploraciones de valores de deseos de los pacientes con enfermedad crónica. Y además, publicamos lo que pensaban las familias de sus familiares con este estudio. Pero como todo trabajo, hasta que no lo haces no te das cuenta de lo relevante que puede ser. En este momento nos dimos cuenta de que este trabajo, que las cartas cansaban mucho a los pacientes y cansaban a las familias. Eran muchos conceptos, 35, 36, una carta libre, ¿no? 36 conceptos que dice, bueno, pum, pam, y además eran muy dirigidas, ¿no? Por ejemplo, hay una que dice que mi familia esté preparada para mi muerte. Dice eso, esto lo leían y el paciente rompía a llorar, ¿no? Dice, bueno, hay que tener una técnica, es verdad, conocer al paciente, pero eran demasiadas cartas y podían pues, generar ese impacto y además cansar, ¿no? La intervención. Entonces nosotros dijimos, esta fue la fase 1 de la publicación de nuestro artículo. Siguiente, dijimos, mira, vamos a una fase 2, vamos con los resultados anteriores, hacer una revisión de la literatura, hacemos un equipo Delphi, entre médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos, fisioterapeutas, para agrupar, simplificar y consensuar las cartas. Y entramos en esa fase 2, revisamos la literatura, vimos cómo se había creado el Go Wish, no había ninguna versión en español hasta ese momento, lo cual ellos fue la versión inglesa y luego la traducción literal para comercializarlo, ¿no? Que es la que teníamos en ese momento. A partir de ahí, algunos autores habían llegado a 44 ítems, otros lo habían dividido en subgrupos, otros habían llegado en subgrupos más pequeños, pero cuando vimos las cartas, si viéramos aquí, vemos que esta, por ejemplo, eran 3, cuando hicimos el proceso Delphi, que hablaba estar en paz con Dios, platicar con un sacerdote, pastor, rabino, rezar, orar. Hablaban de religión, pero no necesariamente de espiritualidad, pero las 3 básicamente hablaban de lo mismo. Por lo tanto dijimos, mira, nosotros en base a esto agrupamos, hicimos varias reuniones, 15, y finalmente se quedaron, después de todo el proceso de intervención, en 12 conceptos que son los que os he mencionado, que agrupan todo lo que estaba en esas cartas. Pero no nos quedamos ahí, dijimos, vamos a una fase 3. En una fase 3 vamos a contratar caricaturistas y vamos a darles un concepto X, para que ellos nos envíen una viñeta y a partir de esa viñeta, pues intentar quedarnos con un caricaturista. Les dimos no ser una carga para mi familia, económicamente ni socialmente. Entonces, el primer caricaturista nos envió esta viñeta, el segundo esta más surrealista y el tercero esta caricatura. Entonces, esto lo sometimos también a un proceso de evaluación con todo el equipo, que transmitiera el mensaje, que no generara impacto para el paciente, que el diseño fuera agradable y que la interpretación fuera fácil. Y a partir de aquí, obviamente, nos quedamos con esta viñeta, creo que tú que me estás escuchando también te has quedado con esta viñeta, pero empezamos a diseñar las partes que faltaban. A esta viñeta le faltaba la imagen femenina, pues las tabletas y tal, empezamos a diseñar pues blanco y negro a color, los diferentes conceptos con cada uno de los detalles. Los que tenéis en lo de Dodecaedro tienen muchos detalles en cada una de las viñetas. Estas fueron las originales,
y este surgió el dodecaedro de la planificación, que es lo que os he enseñado aquí, ¿no? Entonces, pero bueno, a partir de ahí dijimos, este dodecaedro tiene una versión masculina y una versión femenina para trabajar con los pacientes dependiendo del sexo, sacas unas viñetas u otras. Y además son lo que pues, nosotros hemos trabajado. Este fue el desarrollo teórico, como veis. Esta viñeta no la tenéis, los que tenéis el dodecaedro, porque fue el desarrollo teórico, fue lo que trabajamos con los pacientes, fue lo que trabajamos el equipo y con el caricaturista y todo lo demás, pero luego cuando se lo pasamos a los pacientes era la que menos entendían, curiosamente. Y a partir de aquí hicimos un estudio cualitativo, y esta fue el resultado de la viñeta, que es la que tenéis ahora, donde realmente fue la perspectiva de los pacientes y es la edición final, bueno, obviamente pues, solventada en todo este trabajo previo que hemos tenido para que podáis tener el dodecaedro y trabajarlo con los pacientes, ¿no? Y las familias. Y el dodecaedro, pues los conceptos, que son los conceptos para trabajar con las familias y además con pacientes con patología no oncológica, jóvenes, y con patología, pues obviamente oncológica, jóvenes que no se sienten identificados con las viñetas. Entonces, también nos sirve para hacer talleres online, ¿no? Hacemos aquí del grupo de Care Doctors, de la fundación, hacemos talleres gratuitos online, y dentro del programa también hacemos talleres para nuestros alumnos, ¿no? Entonces, lo tenéis aquí, los 12 conceptos, con sus instrucciones, su dado, porque es un dado de 12 que cuando estamos en equipo lo tiras, y a nivel online, pues tenemos un dado online que se gira y empezamos a planificar. ¿Por qué empezamos a planificar? Porque para trabajar la fragilidad del otro, has de ser consciente primero de tu propia fragilidad. Si no, será complicado llegar a esa empatía, en teoría, ¿no? Meterte en los zapatos del otro no será fácil. Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Y por eso tienes que practicar tu propia fragilidad para poder ponerte en los zapatos del otro. Entonces, os voy a enseñar cómo en un minuto se puede sacar mucha información. En un minuto, ¿eh? Si quieres acabar tu vida en la casa o en el hospital. Claro. A mí me gustaría acabarla en el hospital. Ahora, si cambiamos, si en vez de ser yo mi marido, y tengo yo que decidir, yo prefiero tenerlo aquí. ¿Sabes qué te pasa? Eso es sentirme una carga. Y es lo que te digo, que yo solo tengo a mi hijo. Y tengo mucho miedo de que ya se canse y no venga más por aquí. Digo, no, eso no es lo mío. Así no me gustaría verme. Entre uno y otro, ¿cuál es tu opinión? Hombre, yo me quedaría con este. Si de todas maneras yo no me entero. Que ya estoy en paz con todo el mundo. ¿Dónde crees que estás aquí? Pues en el cielo, porque yo soy creyente y creo que estoy en el cielo. Y además, con buena compañía. Pues me gustaría que me recordaran, pues mira, que dijeran mis nietos y mis hijos lo que nos quería, pero lo que nos quería el abuelo, lo que nos quería nuestro papá. Un minuto de vídeo, ¿eh? Y habéis recogido mucha información de diferentes pacientes. Por eso es fundamental el ser consciente del instrumento que tenemos en la mano. Pero tenemos que conectar con el paciente, hacer preguntas abiertas, pero esas preguntas ya las hace, las viñetas, la misma viñeta, y te permite que el paciente pueda expresar y que tú le puedas acompañar. Además, y luego dirigir, ¿no? Ya sea donación de órganos, pues oye, hablar con los nietos, si hay buena relación con la familia, teniendo en cuenta su estilo de comunicación y a su cuidador principal. Esto será clave. Entonces, es fundamental que tengamos en cuenta los estilos de comunicación, porque os voy a enseñar algo que es importante, ¿no? Que podamos planificar por fases, teniendo en cuenta también, o sea, conocemos al paciente en la primera, a veces nos permitirá llegar hasta el final, o a veces solo nos permitirá hacer una parte introductoria. Abordar la primera visita, como hemos dicho, al paciente con EPOC, cuando se acaban los tratamientos específicos y cuando el paciente te lo pregunta. Eso es fundamental, pero cuando hablamos de los estilos de comunicación es importante tener en cuenta que cuando hablamos del paciente dominante o el influyente, ese que se va por las ramas, hay gente que te da la información sin que se la pidas, O sea, le enseñas la viñeta y te dice lo que tiene que decir y hay que cortar la información porque tú tienes que saber qué estás buscando. Pero el paciente ya te lo dice. ¿Se puede enrollar más? Tú validas y cierras. Eso es una técnica de validación y cierre. Validas y cierras. Pero os voy a enseñar así, menos de un minuto, cómo él ya te da la información necesaria sin que se la preguntes. Esto ya está muy malito, hombre. Está muy malito. ¿Por qué le dices que está muy malito? Porque está con el oxígeno, con el gota a gota y con un electrocardiograma que le están haciendo. Digo, no, eso no es lo mío. Así no me gustaría verme a mí. Así no te gustaría verte.
¿Habéis visto? Un paciente influyente, esos de que hablan mucho, ¿no? Se ríe, tal, que conecta contigo y además te ha dicho, no, y así no me gustaría. No le has preguntado más, simplemente te lo ha contado, ya tienes la información que quieres. Él no quiere estar así. Por lo tanto, la recoges, la registras y la transmites a la familia o al equipo que le va a atender, a la guardia, quien esté ahí. Bueno, y además luego lo vuelves a comentar con él, ¿no? También todos los 5 pasos que habíamos dicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver otro estilo, ¿no? El paciente más introvertido, el que cuesta sacarlo. Vamos a ver, pero ¿cómo puede ayudar la viñeta sin generar impacto a trabajar esta situación? Vale, vamos a ver esto. Vale. A ver qué te dice. Tenemos a nuestra protagonista, ¿no? La enferma, sí. ¿Ves? ¿Qué te dice? Le pregunta. Y ella no dice nada, se queda callada. ¿Cómo cuando? Entonces ella le dice, mi compañera le dice, mira, tenemos a la protagonista, entonces le empieza a explicar un poco la viñeta, porque la idea es obtener la información. ¿Qué te sugiere la postura? ¿Qué puede estar haciendo? Está pensando, ¿no? Está pensando en elegir, ¿no? ¿Quién puede ser para ella? ¿Cómo te diría? Su protector, su ayuda, su portavoz. Eso, sí. Es importante también que alguien pueda tomar decisiones, ¿no? Cuando a lo mejor los pacientes no pueden, pero para eso es importante que también los pacientes lo hayan hablado antes, ¿no? Claro, desde luego. Y mucho. Hablar con la familia, lo que uno quiere, lo que uno desea o hasta dónde. ¿Ya? Y si tú no pudieras dar tu opinión en un momento dado, porque por tu situación no pudieras, ¿a quién te gustaría que fuera en este caso, ¿no? La persona que decida? Mi hijo. ¿Y tú esto lo has hablado con él? ¿Ves? Eso te ayuda, ¿no? Va explicándole la viñeta, el dibujo y tal. Si veis, se das cuenta, esta es una paciente S. No habla, hay que sacar la información. Y entonces, a partir de aquí ya le dice, ¿quién sería? Dices, mi hijo. Y tú lo has hablado con él y empieza, ¿no? Entonces, pum, 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 sigue, porque luego ya yo tengo el vídeo completo, ¿no? Pero bueno, luego sigue el proceso de intervención. Pero la información tardó un poco más, sí, pero porque la cirugía, por hacer la analogía, lo requería. Pero pudimos hablar de quién sería su cuidador principal en una situación compleja, y ella dice, sería mi hijo. Queda registrado en la historia clínica. Ahora vamos a ver otro estilo, rápidamente. Un estilo dominante ya, ¿no? Un estilo de, yo decido por ti y por todos, ¿no? Vamos a ver, pero, riendo, pero tal cual, ¿eh? Vamos a ver. Vale, ¿qué te sugiere este tema? Déjame que la ponga bien. Espérate porque las letras no las veo. Hospital, casa. Si quieres acabar tu vida en la casa o en el hospital. Claro. ¿Dónde te gustaría? A mí me gustaría acabarla en el hospital. En el hospital. Porque en mi casa yo voy a ser un problema aquí para todo el mundo. Yo en la cama, ¿quién me va a cuidar a mí? Vale. Mi marido pobrecito que hace falta cuidarlo a él. Sí, y los hijos viven cada uno en un sitio, cada uno tiene su vida, su historia. ¿Quién me va a cuidar en mi casa? Iba a ser, yo me aguantaría con lo que me hiciera y mi marido iba a sufrir de ver que no estaba atendida. Entonces, me gustaría que me llevaran al hospital, porque allí hay personal muy preparado para cuidar. Ahora, si cambiamos, si en vez de ser yo y mi marido, y tengo yo que decidir, yo prefiero tenerlo aquí. Tenerlo aquí y ya lo cuidaré yo, y si necesito un poquito de ayuda, ya buscaré quien me ayude. Vale. Claro. Vale, perfecto. Se me escapó la risa porque pensaba, decía, qué dominante, esta mujer ha decidido por ella y por el marido además. Vale. Entonces, importante, ¿no? ¿Cuándo usamos los conceptos? La planificación anticipada puede ser para pacientes oncológicos o con patología no oncológica, ¿no? Entonces, habitualmente dicho en personas jóvenes, ¿no? Este es un paciente mío con enfermedad de Duchenne, 25 años, enfermedad degenerativa que, pues, el tiempo que dure, ¿no? Hicimos una planificación por fases con este chico, ¿no? ¿Por qué? Porque no era consciente que se iba a morir. No explicaré ahora la planificación que hice, pero con los conceptos funciona bien porque también hemos podido hablar de estas cosas. Nada, 30 segundos. Decir sobre el final. Conciencia. Decir sobre el final es, me gustaría ser consciente todo el tiempo, independientemente del sufrimiento que pueda tener, o prefiero que se me duerma la conciencia cuando las cosas ya no estén bien. Yo prefiero que se me duerma la conciencia.
para un sentido. Perfecto, vale. Eso es importante. Por eso el equipo es importante que lo tenga claro también para, bueno, si algún momento llegara. Nunca sabemos cuándo, pero sí sabemos cómo, ¿no? Y en ese cómo es que intentamos controlar. Y es intentar dormir la conciencia para estar tranquilo. Pues muy bien. Si lo buscáis en las redes, se llama Xavi Argemí, ha escrito un libro después de que fue consciente de que se iba a morir, saber morir para aprender a vivir, ¿no? Y entonces, bueno, el libro es una pasada, está muy bien escrito y tal, porque él explica y difunde los cuidados paliativos a través de sus libros, ¿no? Lo hizo en castellano, en catalán y ahora está en castellano y se vende en Amazon, o sea que de verdad que vale la pena. Hacemos también planificación con los conceptos con la familia, ¿no? ¿Por qué con la familia? Porque la familia, como habéis visto aquí, todos los que estamos aquí jugamos un papel importante al lado del paciente, pero la familia está dentro del centro también, donde tenemos que cuidarla, ¿no? Todos nosotros, médico, enfermera, todos podemos hacer un proceso de intervención paliativa y planificación anticipada. Y por ahí con la familia, porque a veces los valores del paciente no coinciden con los de la familia. Por ejemplo, yo puedo decir, no, es que yo me gustaría morirme en mi casa, y mujer dice, no, es que yo no le puedo atender en casa. Tenemos un problema, hay que intentar conectar, intentar ver qué se puede resolver. No me puedo otra vez decir, no, es que no es mi responsabilidad. No te vas a meter en la situación directamente, situación familiar, pero hay que valorar objetivamente qué se puede hacer y objetivamente qué no se puede hacer. No hablamos de lo subjetivo, de lo objetivo. A partir de aquí, ¿cómo lo hacemos con la familia? Pues aplicando las necesidades del paciente, detectando también su estilo de comunicación, haciendo una introducción, tener la voluntad y predisposición con una metodología para ayudar y cerrar siempre la intervención y resumen, porque la familia, hay 4 tipos de familia, también dominante, que son los demandantes, los habladores, que no hay forma de callarlos y cerrarlos y centrarlos, los introvertidos, que están sumamente impactados y no saben ni cómo ayudar ni qué hacer, y además los analíticos, que están controlando cada cosa que haces, ¿no? Tú que me estás escuchando seguro que te has encontrado con estos estilos de familia. Entonces hay un camino seguro, un paso a paso, ¿no? Entonces, darle las gracias por la oportunidad que tenemos de hablar de Juan, María, tal, de su familiar. Además, que nos gustaría conocer a Juan, a María a través de, le das la autoridad a él, a través de, usted tiene la autoridad, por lo tanto, mire, yo estoy por debajo, quiero ayudarle y conocerle. Si el paciente tiene demencia o ha perdido autonomía, preguntar cómo era él, para que te lo cuente, para que se siente familiarizado. Piensa que tú estás viendo un paciente mayor que probablemente no conecte contigo. Y tú, mira, yo tengo 47 años. Si yo llego a ser mayor y viejito, y algún día tengo demencia, las generaciones nuevas ni sabrán cómo he sido yo. Como decimos aquí, ¿no? Un culo inquieto, que estoy por aquí, por allá, haciendo muchas cosas. Sí, pero... A partir de aquí, hacer un resumen de la situación familiar, hacer un resumen, cuénteme, la pregunta abierta, cuénteme, ¿no? Cuénteme cómo ha sido Juan, cómo ha sido María, cómo ha sido tal. Entonces, luego hacer el resumen de todo lo que estamos hablando con sus palabras, llevarlo a la situación de fragilidad. Si ha dicho que era muy bueno, bien, pero si dijo que se caía, hay que llevarlo a que se caía. Si dijo que ya estaba débil, porque era débil. ¿Por qué? Para que se vaya situando y podamos caminar juntos a partir de ahí. Entonces, saber qué quiero preguntar, los 12 conceptos. No me puedo ir por los cerros de Úbeda, o sea, por las ramas, ¿no? Si realmente el paciente me quiere hablar de quiénes son su familia, quién es su núcleo familiar, luego me quiere hablar de la tía que estaba en el pueblo, no, pero ¿quién es su núcleo familiar? Yo tengo que saber qué estoy buscando. Familia, aparte de su familia, hay algún tío, primo, o sea, núcleo más cercano, y algún amigo en concreto. 3 puntos que debo trabajar. A partir de ahí, si me habla de que su tía murió tal, no, yo sé que estoy buscando. Pero si no sé qué estoy buscando, la intervención puede durar horas o varias intervenciones. 45 minutos, 1 hora máximo, si es que realmente sabes hacer una metodología y el paciente lo permite. Muy bien, y siempre la primera fase. La primera fase tengo que conectar con él. Comenzar con una pregunta abierta, siempre pregunta abierta. Dar las gracias por haber conocido a su madre a través de los ojos de usted, ¿no? Esto es fundamental. ¿Qué resultados voy a tener con la familia? La familia se sentirá que se le lleve la mano, que eres un profesional, se sentirá satisfecha, verás que te interesas por el paciente, se sentirá satisfecho, crearás un vínculo independiente del estilo de comunicación y se sentirá satisfecho. Y tú como profesional habrás ahorrado un tiempo concreto, habrás recogido la información necesaria, habrás ganado seguridad y además satisfacción personal por haber trabajado correctamente. Conclusiones de esta charla. La planificación anticipada ayuda a respetar la autonomía de las personas, valores y final de la vida. La planificación favorece el proceso final en las mejores condiciones. Ya que está de moda aquí en España la eutanasia, yo independientemente de que cada uno piense lo que quiera, no voy a entrar en la discusión, siempre he pensado que cuando planificas, el cómo y el dónde, el cuándo pasa a un segundo plano. Esa es mi experiencia.
también está presente, pero pasa a un segundo plano, porque tú sabes cómo quieres morir, cómo te gustaría, ¿no? Y dónde te gustaría. Pues el cuándo, pues mira, mientras tanto, coges la jeringa, la dejas en la mesita de noche, y el día que no estés bien, te sedaremos y te dormiremos, ¿no? Pues eso es otro tema. Entonces, la planificación anticipada se debe realizar en torno a un equipo multidisciplinar, no solo el médico ni la enfermera, trabajadora social, psicóloga, terapeuta, voluntario, asesor espiritual. En el programa ya, el anterior tuvimos a un asesor espiritual de un hospital grande y ahora del Clínic de aquí de Barcelona, también está dentro del programa formándose, haciendo planificación anticipada. El dodecaedro es un instrumento que podría ayudar a los pacientes a expresar sus valores y deseos de forma natural, y el dodecaedro puede ayudar a los profesionales sanitarios a mirar a través de los ojos del paciente, a través de la exploración con la familia. Muchas gracias.